Todos los años, en Nochebuena, mis padres nos drogan. Descubrí por qué. Sí. Has leído bien. Quizás incluso leíste mi publicación del año pasado. Sentí mucho pánico cuando lo escribí, así que fue breve, pero real. Es bastante simple por lo loco que suena todo. Cada año, en Nochebuena, desde que tengo memoria, mis padres nos drogan con pastillas para dormir. Algo sobre no estar despierto cuando llegue Santa. Tenemos un horario completo que la familia cumple. Cenamos a las 5, a las 6 nos ponemos el pijama, y miramos esa película de mierda Es una vida maravillosa. Y sí, el partido del pijama, y luego a las 8:30 usamos el último trago de ponche de huevo para tomar las pastillas. Son fuertes. Mi hermana saldrá probablemente en 15 minutos. Tardo un poco más pero siempre estoy dormido a las 9. Luego nos despertamos a la mañana siguiente, aturdidos pero bien, y mamá habla efusivamente de todo lo que Santa dejó debajo del árbol. Porque somos buenos. Todo es una mierda. Toda mi vida pensé que esto era justo lo que hacías en Navidad. Tienes que estar dormido cuando llegue Santa, ¿verdad? De lo contrario, su magia no funciona. Así que tomamos pastillas mágicas para asegurarnos de estar dormidos. Cuando era niño todo tenía sentido. No cuestionas cosas así cuando hay regalos en juego. Tus padres son la ley y tú tampoco los cuestionas. Solo comencé a pensar que era extraño cuando llegué a la escuela secundaria. A esa edad, ya no crees en Santa. O no deberías. Se burlan de los últimos que se resisten, y el resto de nosotros comenzamos a hablar de cosas como boxes, y zapatillas de deporte y cómo las conseguiremos. ¿A mí? Solo tenía una pregunta cuando surgió el tema de la Navidad. ¿Cuándo dejaron de tomar las píldoras mágicas? Esa es una pregunta que entra dentro de la cláusula únicamente para empresas familiares y lo lamenté de inmediato. Si alguno de ellos se lo contó a sus padres, nunca lo sabré. En una ciudad más grande con más supervisión, alguien habría, o debería haber, llamado a CPS. Aquí, con una población de 5.108, sí, lo comprobé, no quedaba ningún lugar de los campos petrolíferos. A nadie le importaba una mierda que la familia de algún niño los estuviera drogando para tener un poco de paz en Nochebuena. El día que hice esa pregunta, todos mis amigos se rieron a carcajadas mientras yo me sentaba ahí, rojo como una remolacha, tratando de tomarlo como una broma. Ese fue el día en que supe que no era normal. El año pasado, finalmente tuve suficiente. Me cansé de las mentiras. Harto de los pijamas a juego, harto de jugar a fingir que estábamos pasando la Navidad familiar perfecta. Quería saber por qué mis padres nos drogan. Tenía que saber por qué. Entonces, cuando mamá me entregó esa pastilla blanca, la escondí debajo de mi lengua y la escupí en el inodoro. Luego me fui a la cama y fingí estar dormido. Escuché hasta que oí a mamá roncar para levantarme y mirar a mi alrededor. No me sorprendió ver el árbol lleno de regalos. ¿Santa quién? Pero eso fue todo. No estaba encontrando ningún secreto. Nada inusual o extraño, hasta que los vi. Estaba leyendo el extracto de la tarjeta de crédito, así que demándenme, nos drogan. Cuando vi movimiento afuera. Siempre tenemos una Navidad blanca, y en ese momento la calle estaba en silencio, así que cuando vi algo corriendo junto a la ventana, me sobresalté. Estaba a punto de abrir la puerta principal para ir a mirar cuando los vi. Muchos de ellos aterrizando en los tejados uno a uno, y arrastrándose por las chimeneas de cada casa. Ni siquiera sé cómo describirlos correctamente. ¿Es eso lo que hace el PTSD? ¿Te impide recordar cosas? Porque debo tener PTSD. Sé que lo tengo. Tengo que tenerlo. Me agaché junto al sofá, escondiéndome detrás de las cortinas y observando estas gigantescas arañas rojas mientras se deslizaron por los tejados. Llegaban a una chimenea y uno a uno saltaban en el aire, formaban una línea con las piernas debajo de ellos y bajaban disparados por la chimenea. Se marcharían durante unos minutos y luego volverían a disparar. Mayormente sin nada. A veces con elementos o decoraciones aleatorias. Por un breve y estúpido segundo pensé que tal vez eran una versión jodida de los elfos de Santa hasta que escuché el sonido más espantoso. El sonido que todavía atormenta cada momento de mi vigilia. Gritos agonizantes de puro terror. Gemidos. Crujido. Molienda. El sonido del cuerpo de alguien siendo obligado a subir por la chimenea. Los cuerpos humanos no caben en chimeneas. Así no. Observé con horror como Maggie, la hija de los Smith, subía por la chimenea, arrastrada por dos de esos monstruos de la naturaleza. Cuando la sacaron, ya había dejado de gritar. No creo que ella estuviera viva para entonces. Espero que no lo fuera. Su cuerpo no estaba bien. Era como un tubo de pasta de dientes que hubiera reventado. Me quedé ahí sentado en estado de shock, viendo cómo el techo de los Smith se volvía rosado antes de sentir que la gravedad de lo que acababa de ver me enterraba. De repente supe por qué mis padres nos drogaban y necesitaba dormir rápido. Corrí directamente al baño,
Me serví 3 de esas pequeñas pastillas para dormir blancas y luego me sumergí en mi cama. Me tapé la cabeza con las mantas y comencé a masticar. ¿Alguna vez has intentado masticar pastillas? Se supone que no se deben masticar. Saben a mierda. Casi vomité 2 veces. No ayudó que pudiera escuchar esas cosas acercándose. ¿Conoces esas películas sobre Santa y sus renos? ¿Sobre las campanas y los cascos? Esos son ellos. No hay renos. Ese horrible chasquido proviene de ellos, y sabía lo que le hacían a la gente que no dormía. Despertar el día de Navidad fue incómodo. Todos los demás se despertaron la mañana de Navidad, y yo me desperté con mi papá sacudiéndome para despertarme después del mediodía. Me di cuenta de que no estaba impresionado, pero yo estaba muy emocionado. La última vez que me desperté en Navidad tan feliz tenía como 5 años. Después de que dejé de gritar, eso es, me tomó unos segundos darme cuenta de que no me estaban arrastrando por la chimenea, pero una vez que lo hice, fue genial. Me lancé sobre mi papá como si estuviéramos en un combate de lucha libre. Corrí escaleras abajo, abracé a mi madre con más fuerza que en años, y luego me eché a mi hermana al hombro. Tenía 8 años, todavía era 100% creyente, y se había sentido amargada por esperar tanto para comenzar la Navidad hasta que le hice cosquillas para que se sometiera. La felicidad es contagiosa y por primera vez en mucho tiempo me emocionó ver una Navidad con mi familia. Fue increíble, hasta que no lo fue. Habíamos abierto medias, intercambiado regalos y estábamos atiborrándonos de panecillos de canela frescos y huevos benedictinos cuando cometí el error de mirar hacia afuera. En ese momento, me convencí de que acababa de tener un sueño loco. Me escapé a fumar marihuana con uno de mis amigos a principios de Nochebuena, así que pensé que tal vez se había mezclado mal con la pastilla para dormir. Pero en el momento en que miré afuera, mis ojos se dirigieron a la casa de los Smith, y a esa mancha rosa en la parte superior. De repente no podía tragar y me bebí un vaso entero de leche intentando ahogar la comida. No había sido un sueño. Entonces, ¿dónde estaba la policía? Claro que me había levantado tarde, pero si un niño desaparece en Nochebuena, uno asumiría que la policía estaría rastreando el vecindario todo el día. Pareces un pequeño capullo verde. ¿Estás bien? Había estado mirando por la ventana, sintiendo que el hoyo en mi estómago se hacía cada vez más pesado cuando mi papá me devolvió a la realidad. Lo miré y sentí, tratando de darle otro bocado para lucirse. Oye, ¿has visto a los Smith? Pregunté de repente, preguntándome si tal vez no habían querido estropear el ambiente. Vi a mis padres darse una mirada aguda pero rápida antes de que él sacudiera la cabeza y sonriera. Aún no. Te avisaré si veo a Maggie afuera, bromeó con un guiño, agarrando mi hombro y apretándolo mientras abandonaba la mesa. Mamá me dio una sonrisa amable y me sirvió otro vaso de leche. Probablemente me senté ahí durante 1 hora más antes de que finalmente me diera por vencido, y fuera a ayudar a mi hermano a montar su nueva casa de muñecas. Necesitaba la distracción. Cuando terminaron las vacaciones de invierno, estaba de regreso en la escuela esperando ver un alboroto que nunca llegó. En el primer año de secundaria, un niño había tenido un accidente automovilístico y todo el alumnado le vigiló. Hubo un homenaje en el auditorio, reuniones después de la escuela para encender velas, y la escuela incluso trajo a un par de terapeutas. Nadie dijo ni hizo nada parecido por Maggie. Era como si todo el mundo olvidara que ella existía y era extraño. Demonios, incluso el periódico local parecía saltárselo, y la mayoría de los días no tenían absolutamente nada que informar. Pasó hasta mediados de enero antes de que vi un pequeño obituario escondido en la esquina de la última página. Lo guardé y lo guardé en un cuaderno en casa para guardarlo. Casi sentí que si yo no recordaba que ella había muerto, nadie lo recordaría. Honestamente, todo el incidente pasó a factura. Marzo llegó y se fue y también mi cumpleaños. Ahora tenía 17 años y se suponía que debía concentrarme en la planificación para la universidad, pero lo único en lo que podía pensar era en Navidad. Apenas pude dormir. Todas las noches me iba a la cama y me quedaba ahí mirando al techo, saltando ante cada pequeño chasquido o grieta. Todas las mañanas me despertaba con bolsas debajo de los ojos más oscuras que el día anterior. No podía concentrarme en la escuela. Mis notas bajaron. Mis padres empezaron a preguntar sobre las drogas. A finales de octubre había tenido no menos de 8 visitas con el consejero estudiantil, quien continuamente me preguntaba amablemente si todo estaba bien en casa. ¿Qué podría decir? No, señora Andrews. Vi arañas navideñas sacar a una niña de una chimenea y eso dificulta los cálculos. Bien, no podría decírselo a nadie. ¿Cómo se habla de mierda como está? Soné loco en la escuela secundaria cuando intenté preguntarles a mis amigos acerca de haber sido drogados en Nochebuena. Definitivamente me encerrarían si hablara de arañas rojas gigantes que se llevan a la gente por la noche. Pero estaba perdiendo la cabeza. Tuvimos el Día de Acción de Gracias. Se acercaba Halloween y cuanto más frío hacía, más ansiosa me ponía. Las tiendas ya estaban liquidando disfraces y linternas para dejar espacio para los adornos.
Los primeros signos de la Navidad ya se estaban filtrando y yo, sin lugar a dudas, estaba aterrorizado por mi vida. Fue entonces cuando mis amigos me llamaron para pasar el rato. Puede parecer estúpido, pero mis amigos y yo tenemos un código que usamos cuando las cosas van mal y necesitamos hablar. Definitivamente nos habíamos distanciado en la escuela secundaria, y a ninguno de nosotros salían mucho juntos, pero ninguno de nosotros se había echado atrás cuando alguien decía que necesitaba fumar. Estaba exhausto, pero pensé que lo peor que me pasaría sería un poco de hierba. Además, cuando suene la batiseñal, debes contestar. Enróllalo bien o no lo hagas en absoluto, hombre, se quejó ella, mirando a Greg fruncir el ceño mientras intentaba preparar un porro. Estábamos acurrucados en el bosque detrás de la escuela, congelándonos el trasero con la primera ola de frío. Max gimió y le arrebató todo, haciéndolo rápidamente y luego encendiendo. Cristo, finalmente. Está bien, exhaló humo con un suspiro antes de pasar el porro a la izquierda. Entonces, ha sido un año increíble, ¿verdad? Max siempre fue del tipo que da discursos. Me quedé ahí sentado, temblando y esperando mi parte, mirando al suelo. No hemos tenido mucho tiempo para pasar el rato. Y aunque he estado ocupada, ustedes siguen siendo mis mejores amigos. Incluso un día, cuando me vaya a Hollywood y me haga famoso, siempre los amaré a todos. Hubo gemidos por todos lados y Max nos despidió, tosiendo un poco y riendo. Así que ese amor es la razón por la que nos llamé. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí. Hayden hizo una pausa cuando ella finalmente me pasó el porro. Esto es como una intervención. Ni siquiera pude fumar cuando me atraganté y tosí de sorpresa. Estamos realmente preocupados por ti, añadió ella suavemente, poniendo una mano en mi brazo. No lo estés, murmuré, dando una calada. Miré hacia la escuela. Me habían despedido de mi trabajo, por lo que mi coche no estaba asegurado. Me llevaron ahí con Max. Si quisiera irme tendría que caminar hasta casa y hacía demasiado frío para eso. Vamos, habla con nosotros, hermano. Acabas de desaparecer. Nunca te vemos. Estaban preocupados. No lo seas. La gente piensa que vas a disparar en la escuela. Dios, pensé que habíamos acordado no decir eso. Ella chilló, cubriéndose la cara mientras Greg simplemente se encogía de hombros. Alguien tiene que hacerlo. Ustedes apestan. Me levanté para irme. Ya estaba estresado y corriendo sin dormir. Ahora yo también estaba jodidamente avergonzado. ¿La gente pensó que iba a disparar en la escuela? ¿Mis amigos pensaron eso? Ni siquiera me gustaba matar insectos. Detener. Solo para. Max me agarró del brazo y tiró de mí hacia abajo, pasándome el porro. Relájate. Vamos, somos tus amigos. Cuando los padres de ella se divorciaron, ¿qué hicimos? Fumamos y hablamos. El perro de Greg murió, fumamos y hablamos. No eres el Hayden que conocemos. Así que habla con nosotros. Me senté en el muñón, inquieto y mirando al suelo hasta que estuve lo suficientemente alto como para ser lo suficientemente valiente como para intentar decirles la verdad. ¿Qué tenía que perder? Pensaron que estaba loco de todos modos. ¿Recuerdan en la escuela secundaria cuando hablé de píldoras mágicas? ¿Las pastillas de Papá Noel? Preguntó lentamente, mirándome con los ojos entrecerrados. Quiero decir, sí, supongo. ¿Qué pasa con eso? No eran pastillas mágicas, eran pastillas para dormir. Desde que tengo uso de razón, mis padres nos drogaron a mí y a mi hermana en Nochebuena. Y yo pensé que era normal. Me dijeron que eran pastillas mágicas para asegurarse de que todos estuviéramos dormidos para que Santa. Me detuve y gemí, frotándome la cara y tratando de no desmayarme. Para que viniera Santa. Porque él no viene cuando estás despierto. Vi a Greg taparse la boca con una mano y sus hombros temblaban. Ella le lanzó una mirada asesina y le dio un fuerte codazo. Luego me sonrió. Joder, esto es estúpido. No importa. No lo es. Sigue adelante. Vamos, queremos escuchar. Respiré profundamente y cerré los ojos. Odiaba cerrar los ojos. Si cerraba los ojos y pensaba en ello, podía ver que todo volvía a suceder. Podía escuchar los gritos de Maggie nuevamente. El año pasado no tomé el mío. Quería ver qué pasa, qué esconden. Y vi estas cosas. Trepan por todas las casas, bajan por las chimeneas de la gente, y se llevan a la gente que no está durmiendo. ¿Recuerdan a Maggie? Así murió. Vi que se la llevaban. Escuché sus gritos. Es todo en lo que puedo pensar. No me di cuenta, pero al final de la historia estaba llorando. Una presa se había roto en algún lugar dentro de mí. Me sequé las lágrimas con la manga. Pude ver que Greg había dejado de reír pero no podía mirar a ninguno de sus rostros. Estaba demasiado avergonzado. Soné loco. Todo lo que pude hacer fue examinar el cubo que habíamos volteado para usarlo como mesa. Era viejo, de Rona, destartalado. Estaba roto. Nunca encontraron su cuerpo, dijo Max con voz tensa. Conozco al hermano de Maggie. No bien, pero hablamos.
Dijo que todos estaban durmiendo. Nadie escuchó nada. Nunca encontraron el cuerpo. Se mudaron en verano. ¿Qué? ¿Cómo me perdí eso? Pasé mucho más tiempo del que debería mirando su casa. Debería haberlo notado. Sí, como en agosto. Me envió un mensaje de texto, y me dijo que se estaban mudando y eso fue todo. Todos nos sentamos ahí en shock por un momento hasta que ella intervino. Entonces, ¿cómo sabes que tus padres te drogaron? Preguntó con el ceño fruncido. Como si esas píldoras mágicas pudieran ser dulces o algo así y simplemente te sucede ese efecto placebo. Vi el frasco de receta. Además, al día siguiente te sientes raro. ¿Te sientes raro cómo? Difusó. Todos nos volvimos hacia Greg, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, pero ahora parecía nervioso y se pasaba el porro sin dar una calada. De hecho, todos terminamos, votando en silencio pero unánimemente para eliminarlo. Te despiertas atontado. ¿Sabes cuándo te despiertan en mitad de la noche? Así, solo que es de mañana. Y simplemente duermes toda la noche. Nunca me he despertado en Nochebuena. ¿Alguna vez? Cuanto más hablaba, más alarmados parecían tanto él como ella. ¿Tus padres también te drogan? No. Ella ladró, casi sonando ofendida. No. Quiero decir, no lo creo. La abuela nos prepara este té cada Nochebuena. Se supone que nos calmará. Así que dormimos. Bueno. Mientras lo describía, arrugó la cara y tiró de su cola de caballo. Mierda. A nosotros también nos están drogando. Greg parecía francamente enfermo. No lo dijo, pero por la expresión de su rostro, él también había estado durmiendo demasiado bien en Nochebuena. Toman bien muchísimo. Realmente no lo necesitan, dijo Max encogiéndose de hombros. Ahora ella estaba caminando de un lado a otro. Está bien, entonces nos están drogando. ¿Pero por qué? Quiero decir, escucha, creo que crees que viste lo que viste, pero, ¿no podría haber sido una alucinación? ¿Por qué esta noticia no se difunde? ¿Te refieres a noticias como la desaparición de Maggie? Yo pregunté. Vivo justo enfrente y la policía ni siquiera apareció. A nadie le importaba que Maggie muriera. Nadie habló de eso. No es de extrañar que se mudara. Todos fingimos que ella no existía. El silencio avergonzado que siguió se prolongó hasta que el teléfono de Greg vibró, y anunció que tenía que ir a trabajar. Ella también. Ambos trabajaban en el mismo lugar de comida rápida. Nos despidieron a medias. Estaba exhausta, completamente agotada emocionalmente después de haber contado mis entrañas, y Max se ofreció a llevarme a casa poco después de que los demás se fueran. Fue un viaje silencioso. Parecía sumido en sus pensamientos y yo estaba tan cansada que ni siquiera quería intentar hablar. No importaba, les dije. Podrían pensar que estaba loco todo lo que quisieran. Encontré dinero en el mostrador para comprar pizza en casa, y hice un pedido de Domino's antes de encontrar algo que ver. Todo el tiempo que estuve sentada ahí, lo único en lo que podía pensar era en Maggie, y en cómo había desaparecido de nuestro pequeño pueblo en el momento en que la secuestraron. Era como si esas cosas simplemente la hubieran borrado del mapa y todos dejaran que sucediera. Recordé el obituario a mitad de la cena, y corrí escaleras arriba para sacar el cuaderno en el que lo había anotado. No pasó mucho tiempo, eso es seguro. Su familia apenas había incluido ninguna descripción. Como todos los obituarios habían escrito la fecha de su muerte, y eso me dio una idea repentina. Empecé a buscar. Nuestro pueblo era pequeño y rural pero teníamos un periódico, y había logrado conseguir una subvención hace unos años para hacer un sitio web y empezar a digitalizarlo todo. Eso significaba que tenían décadas de obituarios para revisar. Comencé a buscar muertes alrededor de Navidad. Las muertes en diciembre no fueron inusuales, incluso en una ciudad pequeña. Entre carreteras heladas que provocaban la caída de la abuela o depresión que se cobraba vidas, en Navidad se esperaba la muerte. Pero cuando comencé a investigar mis resultados, noté una gran diferencia entre las muertes de Nana come mierda y las que ocurrieron justo en Navidad. Todos fueron breves, con pocos detalles y todos se publicaron semanas después del evento. Nunca hubo funerales ni servicios conmemorativos. No hay opciones para enviar flores a ninguna parte. Parecía que cada año al menos una persona moría en circunstancias extrañas en Navidad y simplemente se volvía invisible. Hice una lista de las últimas muertes y comencé a buscar a sus familias. Al igual que los Smith, la mayoría de las familias se mudaron después de la muerte. Recorrí las páginas de las redes sociales en busca de más pistas. Ninguno de los que se habían ido parecía mantener vínculos con nadie en nuestro pequeño pueblo. De hecho, muchas de las familias no habían estado en la ciudad mucho antes de que ocurriera la muerte. Si pensaba en los Smith, se habían mudado aquí solo unos meses antes de la Navidad pasada. No era raro que las familias se mudaran aquí en busca de oportunidades petroleras, ganaran algo de dinero y luego se fueran cuando se dieron cuenta de que no había mucho que hacer. No habría parecido inusual si no supieras que alguien había muerto. Me recosté y comí las últimas 2 porciones de pizza fría. ¿Por qué no había buscado esto antes?
Pasé la mayor parte de 2022 tratando de olvidar lo que había visto, pero tenía demasiado miedo para dejarlo pasar. Lo único que podía pensar era en Navidad, y en lo que sabía que sucedería mientras dormía. Casi había fracasado en la escuela, había perdido mi trabajo, ¿vale? Era una mierda, pero aún así. Estuve así de cerca de perder cualquier oportunidad de una buena universidad. Pero peor que eso, probablemente yo era la única persona que había visto lo que sucede en Nochebuena y vivía para hablar de ello. Eso me dio una responsabilidad, ¿verdad? Sabía cómo eran y qué hacían, y ahora sabía que esto había estado sucediendo durante años. Mis padres me habían estado drogando desde que nací, así que debieron saberlo. Ellos crecieron aquí. Tenían que saberlo. Los Smith solo llevaban unos meses en la ciudad. Quizás nadie les advirtió. Tal vez simplemente se fueron a la cama como de costumbre, sin conocer los riesgos. Mierda. ¿Por qué nadie les había dicho? Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Max. Necesitaba que me conectara con el hermano de Maggie. Necesitaba saber qué pasó después de su muerte. Luego les envié un mensaje a todos en Facebook en un gran chat grupal. Había algunas familias que habían vivido aquí durante generaciones y todavía habían muerto personas. Tuve la idea perfecta sobre cómo contactarlos. Este año íbamos a pedir dulces o pedir dulces. Intentar hablar con el hermano de Maggie había sido una pérdida de tiempo. No me sorprendió del todo, pero sí me decepcionó. Al principio pensé que en realidad iba a hablar conmigo. Todo iba bien, incluso después de mencionar lo loco que era que nadie hablara de la muerte de su hermana, cuando de repente dejó de responder y me bloqueó. Me bloqueó en Insta, en Facebook, y cuando intenté llamar a su celular, escuché esa molesta voz de robot de número no en servicio. Después de que eso sucedió, les conté a mis amigos por qué íbamos a pedir dulces. No era exactamente una petición popular, pero todos parecían estar de acuerdo por pura lealtad. Normalmente, a los 17 años ibas a una fiesta y te emborrachabas. Sobre todo porque a la gente no le encantaba repartir dulces a los adolescentes. Este año saldríamos a la calle. Alguien va a llamar a la policía. Mi papá me matará si se entera de esto. Greg parecía paranoico como siempre. No podía culparlo. Sus padres eran súper religiosos y pensaban que los disfraces eran. Honestamente, no lo sé. Simplemente pensaron que estaba mal. Tuvimos que guardarle una capa y colmillos de plástico en la casa de Max, donde todos nos preparamos. Cada uno de nosotros optamos por algo rápido y fácil. Greg era un vampiro, ella era una bruja, Max se puso un sombrero de vaquero y yo me vestí como un fantasma. No eran buenos disfraces, pero eran disfraces. ¿Cómo convenciste a tus padres para que te dejaran salir esta noche de todos modos? Levantó una bolsa de plástico llena de folletos religiosos. Dije que me llamaron para correr la voz. Así que, ¿cuál es el plan? Vamos a algunas casas e intentamos conseguir dulces para parecer legítimos, y luego vamos a las casas de mi lista. Respondí, sacando una lista y un mapa donde había marcado a todos. ¿Y simplemente les vas a preguntar sobre el familiar asesinado? ¿Y si hay niños? Planeo mostrarles esto. Saqué un trozo de papel rayado con un dibujo de una de las criaturas. Todos lo miraron fijamente. ¿No tienen las arañas como 8 patas? Solo hay 4. Puse los ojos en blanco y lo guardé de nuevo en mi bolso. Dije arañas, no son arañas reales. Está bien, Picasso. Ella se rió mientras nos adentrábamos en la noche. Nos rechazaron en algunas casas, pero la gente fue sorprendentemente generosa la mayor parte del tiempo. Recibimos un par de comentarios de me alegra ver a los adolescentes haciendo algo saludable, y no nos tomó mucho tiempo entrar en detalles. Fue agradable. Truco o trato con mis amigos me trajo muchos recuerdos y buenos sentimientos. Cada vez que nos deteníamos para comparar notas sobre nuestro recorrido, nos sentíamos como si volviéramos a ser niños. Me dio solo un rayo de esperanza antes de que llegáramos a la primera casa objetivo. Esperamos en la calle a que el gran grupo de niños recibiera sus dulces, y se apresuraran antes de acercarnos al plato y tocar el timbre. Truco o trato. La puerta se abrió y todos sonreímos como tontos. La mujer que estaba dentro, una señora que parecía tener unos 50 años, nos devolvió una sonrisa confusa y agarró su cuenco de dulces. Levanté mi arte en el momento en que las tazas de mantequilla de maní tocaron la funda de la almohada. ¿Reconoces esto? Yo pregunté. Hizo una pausa, miró mi dibujo de mierda y luego sacudió la cabeza. No, no lo hago. Pero es muy bonito. Que tengan un buen Halloween, niños. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. El siguiente grupo de niños ya nos estaba empujando y volvimos a la calle. Está bien, eso no funcionó, suspiré, abriendo una bolsa de papas fritas del tamaño de un bocadillo. ¿Le creemos? Preguntó ella, haciendo lo mismo. Todos comenzamos a caminar y comer, la sal cortando los puñados de dulces que ya nos habíamos atiborrado. Sí. No creo que ella los haya visto. Ella ni siquiera parpadeó, así que tal vez tengas que esforzarte más la próxima vez. Si nadie ha visto esas cosas, no significará nada para ellos.
Pregúntale sobre las muertes. Así que lo hice. La casa de al lado fue lo más educada posible considerando la cuestión. Después la casa nos cerró la puerta en la cara. Después de eso, la casa recuperó sus dulces antes de hacer sonar la puerta sobre sus bisagras. Honestamente, todo estaba yendo bastante terrible, sin calabazas. La luz del porche está apagada. Gorrón, se estaba haciendo tarde y habíamos acordado ir a la casa de Max para ver películas durante el toque de queda. Solo había marcado un plano para 10 casas y habíamos llegado a nuestro límite. La última casa era un callejón sin salida. ¿Alguien tiene un bolígrafo?, pregunté de repente, mientras se me ocurría una última idea. Greg buscó en su bolsa de folletos y me dio uno, y me agaché en la acera para escribir una nota rápida en la parte posterior del dibujo. Dejé mi número de teléfono y una explicación, y lo deslicé por la vieja y oxidada ranura para correo de la puerta. Era viejo, ruidoso y casi me muerdo los dedos al intentar pasar el papel. Una vez que lo vi desaparecer empezamos a salir. Habíamos recorrido casi una casa antes de que un grito ronco nos detuviera. Mirando hacia atrás, una mujer que debía tener al menos 80 años nos saludaba desde el lugar donde acabábamos de estar. «Ven aquí», chilló, con el papel en la mano. Todos nos quedamos helados, compartiendo miradas nerviosas. Supongo que una parte de mí realmente no creía que alguien lo reconocería. Si nadie lo reconociera, entonces la cuestión sería discutible. Podría decir que hice lo que pude, y simplemente comenzar una terapia para lidiar con lo que vi. En lugar de eso, todos regresamos y nos encontramos con la mujer en su porche. «Entra, hace frío afuera», ordenó, haciéndose a un lado y señalándonos que pasáramos. Quitarse los zapatos. «Siéntate». Lo que parecía que no había luces encendidas desde afuera eran en realidad las cortinas opacas más gruesas que jamás había visto. Todas las ventanas que pudimos ver estaban completamente cubiertas y enrejadas. Cuando cerró la puerta, la cerró con llave y la sostuvo con una silla. No es que creo que realmente importara. La cosa parecía una puerta de seguridad industrial desde el interior. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención, y lo que no podía dejar de mirar, fue su chimenea. Simplemente. Ya no existía realmente. Llenó el fondo con cemento, cerró la puerta y envolvió la puerta con alambre de púas. «Entonces, parece que estuviste despierto en Nochebuena. Debe haber sido un gran susto». Cuando, yo estaba en shock. Estaba sentada cómodamente en un sillón reclinable justo frente a nosotros, con una escopeta metida en lo que parecía un cargador. «Bien, el año pasado», tartamudeé. Ella simplemente asintió, mirando el dibujo con atención. Tenía que saber por qué. «¿Nos dan pastillas?» «¿Pastillas? Bondad. Eso está listo para tener problemas. En mis tiempos te daban una infusión. O papá te dejó colar un poco de alcohol. Cualquier cosa con tal de ocultarlo. Supongo que tus padres se han tragado esa tontería de nunca mentirles a tus hijos que las revistas empezaron a vender». Chasqueó la lengua y se guardó el papel en el bolsillo. «Mira dónde los llevó». «¿Ellos lo saben?», sacudí la cabeza rápidamente. «No pensé que lo supieran». «HMPH. Bueno, tienes suerte. No hay muchos afortunados que vean a las criaturas y vivan para hablar de ello. La mayoría de los que lo hacen mueren». Arriba de la chimenea, prácticamente susurré, y su rostro se suavizó. «Pobre niño. Debes vivir cerca de esa chica que murió. Creo que solo hubo una el año pasado. Lo siento, querida. Eso es algo que nadie debería ver jamás». A mi lado, Greg, Max y ella se habían hundido en sí mismos. Parecía que ella iba a vomitar en cualquier momento. «¿Entonces es real?», preguntó, quitándose la nariz falsa. «¿Son reales?». La mujer asintió solemnemente. Ella nos dedicó una sonrisa de labios finos antes de levantarse, y regresó momentos después con una caja de papeles. «Probablemente ya lo sepas, pero mi nombre es Rosalie Walsh. Rosie para abreviar. Mi familia vive aquí desde hace generaciones. Mi hermana, que en paz descanse, fue el miembro más reciente de mi familia en morir de esa manera horrible. Había estado tomando un nuevo medicamento. No me di cuenta de que eran básicamente anfetaminas. Cuando se dio cuenta de que no iba a poder dormir, simplemente no había nada que pudiera hacer al respecto. Me lo dijo en la carta que dejó. Hay una tumba vacía a su nombre en el cementerio. Hay muchas tumbas vacías. Urnas vacías. Muchas familias en esta ciudad nunca llegan a enterrar a sus seres queridos». Buscó en la caja y sacó un álbum de fotografías familiares. Había varias fotos con puntos rojos al lado, y me di cuenta de que eran personas que habían sido tomadas. «¿Entonces nunca encuentras los cuerpos?». «No. Y habiendo visto lo que sucedió yo mismo, supongo que es tanto una bendición como una maldición». «¿A dónde van los cuerpos?», preguntó Max, girando y girando el libro, pasando páginas y frunciendo el ceño ante la creciente lista de puntos rojos. «No lo sé. Hay muchos rumores y conjeturas sobre eso. Algunas personas dicen que se los han comido. El baño está al final del pasillo y para el niño de la izquierda».
señaló a Greg, que para entonces ya estaba verde, y él, agradecido, salió corriendo por la casa. Como dije, algunas personas piensan que se los comen. Otras personas piensan que los han llevado a alguna parte. Algunas de las hadas tontas más aireadas piensan que las han llevado a una especie de tierra de fantasía. El auténtico taller de Papá Noel. Que todos están allá arriba viviendo en felicidad. Creo que si hubieran visto cómo se ve una persona después de subir por una chimenea, no quedaría ningún pensamiento mágico. Entonces, ¿qué son? Ella suspiró, recostándose en su silla. Mira por aquí, ordenó, pasándome la caja y poniendo en marcha la función de reclinación. No soy un experto. No soy estudiante de historia ni de arqueología. Fui a la escuela de contabilidad. Pero yo tenía tu edad cuando me interesé. Desperté en el momento equivocado. Supongo que mi padre no puso suficiente whisky en mi bebida esa noche. En lugar de despertarme la mañana de Navidad, me desperté cerca de la medianoche. Escuché los cascos. Podría jurar que escuché las campanas. El sonido de los adornos tintineando en el árbol. No importa la edad que tengas. Si crees que escuchas a Papá Noel en Nochebuena, levántate a mirar. Así que lo hice. Salió muy lento, muy silencioso. Llegué justo al borde de la sala cuando las vi, esas cosas desagradables. Criaturas repugnantes. Tenían a mi hermano pequeño, y ellos. Hizo una pausa, respirando profundamente y apoyando los dedos en su cara, con un pequeño temblor en su voz. Dios, 60 años y todavía me atrapa. Lo pusieron encima de la chimenea. Una pareja sube a la cima y se agarra de la cabeza. El otro empuja desde abajo. Estaba despierto. Gritó, señor, gritó. Finalmente, ella simplemente agitó un poco la mano, como si intentara alejar el recuerdo, con los ojos húmedos. No pude hacer nada. Estaba demasiado asustado. Volví a la cama, escondido debajo de las sábanas. Pero estuvo bien. Una vez que consiguen un despertador, se van. Obtuvieron lo que vinieron a buscar. No dormí durante años. Todavía no lo hago. En realidad no. Mientras ella hablaba, ella y yo rebuscamos en la caja. Había fechas, tiempos, cartas escritas por extraños que describen lo que habían visto. También había dibujos, mucho mejores que los míos, pero todos mostraban algo similar. La colección se remonta a través de los años. ¿Qué es esto?, pregunté, sosteniendo una foto de un techo. Parecía que alguien cometió un error al tomar la foto. Todo lo que viste fue un techo nevado y estas extrañas manchas blancas. Así es como aparecen ante la cámara. La única razón por la que sabemos cómo son los relatos de testigos presenciales. Ni siquiera el vídeo los captura. Terminan pareciendo purpurina. Ella exhaló un gran suspiro, con los ojos fijos en el techo, y su rostro de repente parecía más demacrado que cuando la vimos por primera vez. Siempre vienen de 3 en 3. Nunca he visto una casa sin 3. Siempre bajan por la chimenea. Toman el primer despertador que encuentran. Uno por casa. Solo uno por casa. Luego se van, pasan a la siguiente y así sucesivamente, hasta que todas las casas han sido atacadas. ¿No podemos simplemente cerrar las chimeneas?, preguntó Max, señalando el trabajo de cemento que le había hecho. ¿No sería eso simplemente resolverlo todo? ¿Qué pasa con los apartamentos? ¿Alguna vez has visto un apartamento en esta ciudad?, preguntó ella, mirándolo con atención. Todos hicimos una pausa y nos tomamos un momento para pensar. Aquí hay una ordenanza. Esta ciudad tiene reglas estrictas sobre lo que se puede construir. Sin apartamentos. Lo más que verás es un dúplex. Todo con chimenea. Ella tenía razón. No había ningún apartamento dentro de los límites del pueblo. Incluso las casas de 2 pisos eran raras. Si alguien construyera algo más que la habitual casa plana de una sola planta, podría garantizar que los vecinos cotillarían. Fue demasiado llamativo. Cada familia lo maneja de manera diferente. Mis padres nos lo dijeron después de que mi hermano desapareció. Sentí que no era justo que no lo supiéramos después de eso. Algunas personas no se lo cuentan a sus hijos hasta que llega el momento de mudarse. Supongo que quieren preservar la inocencia que tienen. No todo el mundo lo lleva bien cuando se entera. Mi hijo mayor, John, tenía fuego en el estómago y no nos creía. Dijimos que solo queríamos mantenerlo en casa. Aquella fue una Navidad dura. Mi esposo y yo hicimos que los niños ayudaran a limpiar el techo después. ¿Les dolió? Claro que sí. Pero después de eso creyeron. Todos siguen vivos. En algún momento, Greg regresó y luego se fue nuevamente ante la mención de limpiar el techo. El resto de nosotros nos quedamos sentados en un silencio entumecido mientras Rosie hablaba. Finalmente los recuerdos parecieron pasarle factura. Y se acabó el tiempo, niños, Halloween se acabó, anunció, enderezándose y retirando la caja. Lo mejor que puedo sugerirte es que tomes esas pastillas. Toma suficiente. Dormir toda. Intenta fingir que no sabes lo que sabes. Y se aclaró la garganta y le tendió la mano.
de Rhys. Todos nos quedamos ahí como ciervos ante los faros antes de que alguien se recuperara y dejara caer un par de caramelos en su mano. Sinceramente, me pareció justo. Todos pagamos nuestro peaje y ella nos acompañó hasta la puerta. Aquí, un último regalo. No sé qué son, pero sé que no son nada santo. Dejó caer un cuaderno grueso en la funda de mi almohada, y me dio unas palmaditas en el hombro, luego nos empujó suavemente hacia la puerta, y la cerró de golpe detrás de nosotros. Apenas cumplimos el toque de queda esa noche. No es que importara. Los padres de Max eran bastante relajados, y su hermana mayor todavía estaba de fiesta cuando llegamos a su casa. Alguien votó para pedir una pizza. Alguien más votó para poner una película. Terminamos decidiéndonos por ver La Sirenita. Ríete todo lo que quieras, pero fue lo único en lo que pudimos estar de acuerdo. Ninguno de nosotros quería ver nada aterrador después de escuchar lo que Rosie tenía que decir. Después de eso, no hablamos durante un par de semanas. Era como si todos hubiéramos acordado en silencio pero mutuamente que no podíamos estar juntos después de haber aprendido la verdad sobre la Navidad en nuestro pequeño pueblo. Ni siquiera pude abrir el libro que me dio Rosie. Lo escondí debajo de mi cama, le di mis dulces a Sara y detuve toda mi investigación. No quería ni pensar en eso. Y por primera vez desde la Navidad del año pasado logré dormir. Hasta hace un par de semanas. Fue entonces cuando ella me llamó. Alguien nuevo se había mudado a la ciudad a principios de diciembre, una familia con 3 hijos. Viven a un par de puertas de ella y ella los había estado observando como un halcón. Quería ver qué harían los vecinos. Normalmente, el comité de bienvenida venía con una especie de cesta de regalo de mierda, y una llave de la ciudad de plástico barata. Pero no había nadie. Ni siquiera la anciana entrometida que vivía al otro lado de la calle pasó por ahí. Creo que los están sacrificando, había dicho una vez que nos reunimos todos en esos tocones helados detrás de la escuela para fumar. Por eso la policía no viene. Por eso los periódicos no publican ninguna noticia. Por eso nadie habla de nuestra ciudad después de irse. Si todos los que han vivido aquí toda su vida saben que hay que quedarse dormido, no habrá nadie a quien llevarse. Entonces necesitan que venga gente nueva. Necesitan gente a la que puedan llevarse las arañas. Así que nos hemos estado preparando, investigando, haciendo planes. Tal vez estemos locos, pero algo en ver a toda la ciudad colgar a estas personas para que se sequen. Sabiendo lo que va a pasar, nos enferma a todos. Todos nos graduaremos pronto y todos planeamos irnos. Pero no permitiremos que esto vuelva a suceder este año sin luchar. Alguien tiene que hacer algo. Tiene que haber alguna venganza para gente como Rosie, para Maggie. Es Nochebuena. Todo está en su lugar y ahora solo estamos esperando. Todos están en casa. Mis padres están haciendo galletas. Ella está ayudando a su familia a hacer una casa de jengibre. Todos estamos haciendo algo. Solo esperando que todos se vayan a dormir. Deséanos suerte.